porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de este vaso estaba medio lleno o medio vacío, el psicólogo les preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió: el peso total no es lo importante, más bien depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se entumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sostenga en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó: las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso del agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comenzarán a lastimar. Pero si piensas en ellos todos los días, o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todas las ediciones de su programa nos encontramos para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Tenemos un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Y para esto, bueno, vamos a hacer el diálogo a través de los medios digitales con un invitado especial también que es parte de la cultura gnóstica. Hoy vamos a hablar sobre los misterios o el misterio que tiene el origen del hombre. Aún en estos tiempos que nos encontramos, todavía no hemos encontrado el verdadero origen que tiene la humanidad. El mismo hombre, nosotros desconocemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es un tema muy interesante y es importante que nosotros aprendamos a tener una reflexión sobre nuestra vida. Hoy para el programa nos encontramos enlazados a través de estos medios digitales, a través de Radio Bienestar, con el instructor de la cultura gnóstica, Elvis Guacho, que también es el representante de la cultura gnóstica a nivel nacional. Elvis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alef? Un gusto saludarte y podernos reencontrar efectivamente a través de estos medios de comunicación. Un saludo para toda la audiencia de Radio Bienestar, del programa Saber Vivir. Y bueno, estamos muy aptos y dispuestos a poder entablar el diálogo sobre el tema que has puesto sobre la mesa, que es en relación a los orígenes, aquel misterio, realmente aquel enigma de cuándo empezó el hombre, cuándo hizo su aparición sobre el escenario de nuestro planeta Tierra, en qué condiciones se dieron, de qué forma y principalmente también por qué sucedió todo esto. Así es que hablaremos sobre eso, Aleph, y estaremos pues ya entrando en detalles. Así es. Bueno, hay muchas interrogantes alrededor de esto. La ciencia aún no tiene una explicación exacta desde cuándo el hombre está en la Tierra. Claro, hay ciertas aproximaciones con los estudios que se han hecho antropológicos, pero también queda duda porque se ha encontrado a través del tiempo artefactos o incluso ciertas piezas que no encajan dentro de lo que es la historia misma, descrita por la ciencia en estos momentos. Elementos que le llaman oopars o, elementos que están fuera de tiempo. Y todo eso nos hace a nosotros tener una reflexión y más que todo buscar comprender cuáles son esos misterios que tienen que ver con el origen de la humanidad, con el origen del hombre. ¿Y por qué es tan importante saber este punto? ¿Por qué es tan importante nosotros conocer cuál es nuestro origen? Ya decía de principio, si nosotros conocemos nuestro verdadero origen, básicamente hablando de, digamos, no solamente material, sino de entender que el hombre, más allá de esa parte física, es un elemento superior
a la materia, podemos nosotros entender entonces cuál es nuestro verdadero objetivo. Entonces, para esto, Elvis, básicamente sería, ¿no?, el planteamiento, ¿no? Nosotros realmente tenemos ese tiempo que nos dice la ciencia, o cómo plantea la cultura gnóstica en relación a este tipo de interrogantes. Bueno, ciertamente acabas de mencionar que la ciencia en la actualidad, la ciencia oficial, diríamos, ¿no? Porque la ciencia la que conocemos hoy en día, pues no es toda la ciencia, pero por lo menos lo que se conoce como la ciencia oficial, formal, nos habla en base a sus estudios, investigaciones, y bueno, diríamos, con ello da como resultado lo que se conoce como las hipótesis o probabilidades, y también se puede decir suposiciones. Entonces, entre esto está planteado por la ciencia oficial de que el ser humano, nosotros, tendríamos aproximadamente 150.000 años sobre la Tierra, hablando pues bajo la figura del Homo sapiens sapiens, y se dice pues que nuestros antecesores, que serían una suerte de homínidos, pues habrían existido en otros tiempos mucho más atrás, más remotos. Pero ciertamente esto va cambiando a manera que se van encontrando o destapando nuevas evidencias. Y es por eso que la historia formal, la antropología formal oficial, ha tenido que ir cambiando a lo largo del paso y de los tiempos, ha tenido que ir modificando también, diríamos, los paradigmas planteados e irse, diríamos, pues nuevamente estableciendo en nuevas versiones, en nuevas propuestas. Y es ahí, por ejemplo, que recordaríamos que no hace mucho se encontraron ciertos fósiles que nos hablarían ya de los primeros humanos, ya en la forma, en la figura humana, de ese hombre erguido, y apareció el famoso fósil de Toumai en Chad, en África, en el pueblo de Chad, y esto reporta nada menos que 7 millones de años de antigüedad. Entonces estamos en este momento replanteando una versión, cambiando un viejo paradigma para nuevamente posicionarnos y hablar de que realmente los orígenes del hombre serían más antiguos de lo que se pensaba. Así que sobre el origen del hombre, como tú decías, Aleph, es realmente todavía un enigma. Estamos en pleno siglo XXI y aún pues no encontramos, diríamos, de armar el rompecabezas, no hemos terminado de unir las piezas que faltan para armar pues en su totalidad lo que es la historia, el conocimiento de los orígenes del hombre. Y sigue pendiente porque lamentablemente todavía no hay mecanismos, no hay tecnologías, a pesar de que ya estamos conociendo lo que es el genoma humano, la genética, la ingeniería genética, todavía no hemos llegado plenamente a poder descifrar esos códigos y aún seguimos indagando. La tarea está pendiente, pero fíjate que están saliendo entonces evidencias interesantes que nos van a ayudar a llegar pues cada vez más al verdadero origen del hombre. Obviamente lo que nos estás planteando, y es parte de lo que son estudios científicos, y es más, cosas que están reportadas, ¿no?, a través de la ciencia oficial, nos plantea, bueno, que el hombre tiene un corto origen, pero ahora lo que estás planteando es obviamente que la humanidad viene teniendo una presencia en esta vida, en este mundo, con mucha anticipación. Entonces, frente a esto, viene a mi memoria un mito, una historia planteada por Platón sobre un mundo, una sociedad que es conocida como Atlántida, y mucho se ha planteado sobre esta humanidad que fue una antecesora a la cual nuestra sociedad o nuestra humanidad se encuentra. Hay una relación cercana frente a lo que es la Atlántida, y es más, también se plantea otras humanidades como la Lemuria, y bueno, todos estos planteamientos, digamos, es una parte misteriosa porque todavía no se conoce realmente a ciencia cierta si la Atlántida fue una ciudad o un mundo o un continente que realmente existió, o solamente fueron las historias que el Platón planteaba, ¿no? Frente a eso, ¿qué idea nos puedes ir planteando, Elvis? Sí, efectivamente, Aleph, esto ha surgido también como es motivo de preguntarse hasta qué punto
lo que escribió Platón en sus famosos diálogos, como es el de Timeo y Critias, donde nos habla de aquel continente, de aquella isla que habría estado más allá, como dice, del estrecho de Gibraltar, más allá de las columnas de Hércules, habría estado ubicado, situado, pues este gran continente, esta isla continental llamada la Atlántida, ¿no? Que esto habría sido incluso confiado por los ciertos sacerdotes egipcios y que habría sido transmitido aquel relato, pues de generación, de tiempo en tiempo, y así llegó hasta los oídos del sabio filósofo Platón. Él entonces nos habla ya de este continente, de esta civilización, y es lógico que muchos, tal vez considerando de que Platón en muchas de sus obras nos había hablado nos había hablado de diferentes mitos, él hace ciertas alegorías, como por ejemplo el mito de la caverna, el mito de los caballos alados, el mito de las almas gemelas, donde son, diríamos, pues, relatos hechos por Platón para poder explicar algunas verdades cósmicas o algunas verdades eternas. Y es motivado por esa razón que se ha querido considerar la historia o el relato de la Atlántida como un mito más, ¿no? Como una leyenda fantástica incluso de este gran sabio. Pero ciertamente lo planteado y lo dicho por Platón no solamente sería conocido por él, sino que en realidad ya hay ciertas, digamos, tradiciones culturales muy antiguas que están plasmadas también en mitos, digamos, diferentes relatos que encontramos en pueblos tanto del Oriente como de América, tanto en Europa, en diferentes partes o puntos de nuestro planeta. Y entonces, hablándonos, por ejemplo, entre tantas cosas, de un diluvio que habría acontecido coincidentemente, pues, imagínense, en todos los lugares donde se ha hablado sobre esto, el diluvio universal, que clásicamente lo conocemos en el Génesis, en la Biblia, pero que similarmente aparece en las tradiciones indostanes. También lo encontramos en los relatos de los poemas de Gilgamesh. También encontramos relatos de esta inundación, de este diluvio, en tradiciones aquí, por ejemplo, como los castigos de Viracocha a la humanidad, a las primeras humanidades, ¿no? Ya en los relatos de la cultura tiahuanaco y otros más. Y así también podríamos en Mesoamérica encontrar relatos muy similares. Esto nos estaría indicando de que entonces hay un punto en común. Se habla de un diluvio, se habla de una humanidad que se extinguió, de una humanidad que pereció y que los que quedaron, los sobrevivientes de esa humanidad, son los que repoblaron nuevamente nuestro mundo. Así pues, que es una coincidencia, pero que tiene que obedecer definitivamente a una cultura matriz o a un tronco común. De ahí también que las grandes comparaciones que se hacen y similitudes que encontramos entre pueblo y pueblo, y más allá de los océanos que separan incluso a los continentes como es América y el Viejo Mundo o África, encontramos similitudes en construcciones piramidales en México, pirámides en Egipto, pirámides también en el Oriente, en el Asia. ¿Y por qué todo eso? ¿De dónde viene esta coincidencia? ¿Por qué se da esta similitud? ¿Por qué los pueblos antiguos coincidieron también en su veneración y su respeto y su culto al sol? Es que hay entonces un punto en común, tal vez que precedió a esta cultura, estuvo antes de esta civilización. Creo y considero que Platón no nos estaba hablando de una leyenda fantástica, sino que nos estaba mencionando algo que tiene una evidencia y un registro más, digamos, más antiguo de lo que se piensa. Y mira, básicamente lo que nos plantea es algo que se evidencia con todos estos aspectos que son arqueológicos y también dentro de las leyendas que son parte de la historia del mundo. Mira, eso me trae el recuerdo sobre la leyenda de los hermanos Ayer y plantea la misma leyenda que antes de esto hubo un diluvio, hubo una inundación, que Viracocha inundó la tierra y luego surgen estos hermanos. Es decir, el planteamiento de todas estas historias que se conocen siempre tiene una coincidencia, es decir, siempre se habla de lo mismo.
Pero si es así, entonces, ¿cómo es que a través del tiempo se ha perdido esa orientación o ese conocimiento, ¿no? ¿Por qué es que la humanidad en estas épocas ya no recuerda ese origen? ¿Quedó solo como un mito, una leyenda, como una historia? ¿O qué ha ido pasando con el hombre en estos momentos? No estamos planteando una pregunta un poco, tal vez hasta existencial, ¿no? ¿Qué está pasando con el ser humano en estas épocas? Es decir, en la realidad que estamos, con lo que precisamente planteamos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, Aleph y amigos que nos están escuchando a través de aquí Radio Bienestar, y bueno, a todos los que nos ven también tal vez por el canal que tiene esta radio, esta emisora. Miren que lo que se conoce como historia, la historia oficial de la humanidad, pues se toma como referencia el inicio de la escritura. Desde que hace su aparición la escritura, pues se dice que ahí empezó la historia, ¿no? Porque ya puede ser registrada, ya ha podido ser plasmada, sea en papiros, sea, bueno, en diferentes materiales, etc. Y antes del origen o de la aparición de la escritura, se dice que es la prehistoria, ¿no? Hablamos de historia a partir de la escritura. Pero ¿qué sucede? Pues que en la antigüedad, si bien todavía la escritura estaba en un estado, diríamos, aún muy, muy selecto, había una forma de escritura, siempre la ha habido, pero era bastante, diríamos, pues reservada y era usada muy, muy sabiamente, muy selectivamente, sobre todo con fines religiosos. Recordemos las famosas runas o el alfabeto rúnico antiguo. Bueno, se habla del alfabeto fenicio, que sería la madre prácticamente de todos los alfabetos y de todas las lenguas también actuales, o la escritura actual. Pero ciertamente la forma en que se transmitía, se daba a conocer sucesos que habían ocurrido en esa historia antigua o muy antigua, era justamente a través de estos relatos, de estos mitos, estas descripciones que se iban dando, pues, obviamente teñido también de un matiz un tanto poético, alegórico, simbólico, pero era la forma en que se entregaba. Se entiende que es lógico que dentro de estos relatos también estaban insertos y contenidos ciertos principios, hablándonos sobre verdades, hablándonos también sobre alguna enseñanza, algún mensaje que la persona necesita rescatar de eso, de tal manera que se mezcla la historia, se mezcla también con la enseñanza, y por eso han quedado pues siempre registrados estos mitos que se transmitían en forma oral, ¿no? Era una transmisión de generación en generación. Estas alegorías se iban compartiendo de pueblo a pueblo y de generación en generación para que finalmente vayan llegando, como fue el caso que llegó a los oídos de Platón. Esa era la forma de mantener de alguna manera el registro también histórico del pasado, ¿sí? Ciertamente. La escritura, pues, para nuestra civilización es casi algo muy reciente, es algo de hace unos cuantos miles de años, ¿no? Escasamente por ahí, quizás antes de Cristo, unos 2000 años, 3000 años antes de Cristo, podríamos hablar de que empezó la escritura como hoy la conocemos. Es por eso, Aleph y amigos, que no ha quedado pues una evidencia, si uno quisiera decir, digamos así, anotada, ¿sí? Eso es lo que podríamos responder a la pregunta, Aleph. Bueno, es importante tener presente, ¿no?, que a través del tiempo el hombre tal vez se ve como un crecimiento tecnológico, científico, pero también observamos con eso una decadencia en sus principios, o sea, en sus valores. Obviamente, ¿no?, estamos viviendo en estas épocas la vida muy acelerada. Hay muchas circunstancias que nos llevan tal vez a vivir de manera muy mecánica, y eso hace que la vida, pues, y nosotros como personas no tengamos una claridad tal vez, incluso, cuál es nuestro verdadero objetivo en estos tiempos, ¿no? Pero teniendo presente, ¿no?, de que han preexistido civilizaciones trascendentales que han plasmado un conocimiento, una sabiduría, eso me trae a colación entonces ver
de que realmente la humanidad en tiempos antiguos tenía un nivel de conciencia diferente al que estamos nosotros, aunque ahora se dice mucho que estamos en un despertar de la conciencia, pero claro, hay la necesidad de eso, pero podemos decir que en nuestros pasados, nuestros antepasados, tenían otro nivel. Eso es lo que podríamos ir entendiendo, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos todavía los conceptos del dogma evolutivo que nos hace ver o nos quiere hacer entender de que la llamada civilización ha venido de una forma ascendente, de una forma lineal y ascendente, y que hemos venido de un estado primitivo, arcaico, salvaje, y que, bueno, hoy somos los super civilizados del siglo XXI. Pero nada más lejos de la verdad, porque ciertamente el hombre, la humanidad e incluso la civilización es muy, pero muy antigua, y es más antigua de lo que se considera por la misma ciencia, por la historia, por la antropología oficial. Es muy antiquísima. Por eso aquí nosotros tendríamos que cambiar nuestra concepción sobre el paso del hombre, sobre el desarrollo evolutivo del hombre, y tomar en cuenta propuestas como la que se fue planteada un momento por el gran historiador noruego Arnold Toynbee, quien hablaba entonces de la ciclicidad de la historia, la ciclicidad histórica de las civilizaciones y del tiempo, de los tiempos históricos. Esto quiere decir de que nosotros, si bien tenemos un momento, si los grupos humanos, las civilizaciones, tienen un apogeo, tienen un ascenso, un crecimiento, una evolución, no es menos cierto que también aparece otra ley que hace parte de una mecánica de la naturaleza, que es la involución, la decadencia, ¿sí? El descenso, y encontramos evidencias pues, de culturas que en el pasado fueron muy grandes, pero que hoy pues ya se ha perdido y solamente quedan los vestigios. Y entonces esto se ha dado de tiempo en tiempo. Cuando se habla de la Atlántida, entenderíamos de que fue una poderosa civilización con muchos adelantos, con mucho avance, pero que como pues todo grupo humano, llegado a cierto punto, también decae y se produjo una decadencia, se llegó a una involución y terminó pereciendo bajo lo que hoy es el Océano Atlántico, y apareció, nuevamente emergió una nueva cultura, una nueva civilización, que es de la que hoy somos parte, esta civilización actual. Así es que vamos viendo nosotros que las formas o las concepciones, las hipótesis en relación a lo que es el avance del hombre, la evolución del hombre, no es como siempre la hemos concebido. Las evidencias nos lo muestran cuando revisamos cómo la tecnología, la arquitectura que vemos en Egipto, con una perfección, con una simetría, con unas proporciones matemáticas en relación de la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, la posición o las cuadraturas astronómicas mediante las cuales fueron tomadas en cuenta para ubicar las pirámides. Todo eso nos indica de un gran conocimiento, de una gran tecnología, de una gran visión astronómica, tal igual como también lo tenían los mayas, los grandes de la astronomía en nuestra América. ¿Y qué diremos por aquí, por ejemplo, en estas tierras incas, donde encontramos semejante arquitectura que sorprende y llama la atención, la forma también en que han sido edificados los templos, la agrocultura que como tecnología de agricultura ha sido también mostrada al mundo con la andenería de los incas, y que sorprende todavía pues, a los ingenieros agrónomos que actualmente revisan y estudian estos vestigios. Entonces, ¿será que podríamos concebir un tiempo que viene de menos a más? ¿O quizás estamos yendo de más a lo menos? Hoy en un momento donde estamos en una decadencia de principios, donde el arte ha decaído, donde todo lo que es las expresiones culturales han entrado en una serie y evidente decadencia y caducidad. Entonces, realmente podríamos pellizcarnos y replantearnos la historia de la humanidad. Básicamente, nosotros estamos enfrentados a, digamos,
a una vida acelerada, una vida donde todos los días tenemos que luchar por el sobrevivir, y creo que eso mecaniza a las mentes y a la forma de vivir de cada uno de nosotros, ¿no? Y no permite este sistema de vida que tenemos mantener un nivel distinto de conciencia, ¿no? Básicamente eso es lo que yo conceptúo alrededor de este diálogo que estamos teniendo, Elvis. Y mira, una interrogante importante que quisiera que me despejes esta pregunta sobre los Atlantes, ¿no? Siempre se ha escuchado hablar, ¿no?, que fue una humanidad que estuvo, ¿no?, digamos, sobre un continente, sobre lo que se conoce como el Océano Atlántico, y que, bueno, se tuvo que sumergir o se sumergió. Estas humanidades, si lo planteamos así, ¿no?, como mundos, humanidades, o podemos decir razas, ¿sí?, ¿qué tiempo de vida o cuánto tiempo tienen de existencia, ¿no? Porque si es algo cíclico, si la historia es cíclica, ¿no?, también me imagino que nuestra sociedad, nuestra humanidad también tiene que pasar por un proceso similar, ¿o me equivoco? La antigüedad de la Atlántida, pues se ha calculado, por lo menos se tiene una aproximación de que ella habría existido, hablemos pues de unos 25.000 años aproximadamente, ¿no?, contando pues desde nuestra época actual. Pero es lógico que nosotros no podemos marcar como un punto fijo, diríamos, de inicio de esta civilización actual y un punto fijo digamos, del final de lo que fue la Atlántida, porque obviamente los procesos geológicos, incluso de nuestra Tierra, de nuestro mundo, han obedecido a procesos que han sido progresivos, paulatinos. Entonces, lo que actualmente hoy es una superficie o la corteza terrestre, en un momento dado estuvo debajo de los océanos y fueron emergiendo poco, paulatinamente, fueron saliendo hacia la superficie. Y lo que hoy, continentes que hoy estarían sumergidos dentro de los océanos. Ciertamente lo que tú mencionabas, la Atlántida, ese gran continente o isla continente, estaría pues, o se habría sumergido dentro de lo que es el Océano Atlántico, el actual Océano Atlántico, dentro de lo que también se ha conocido como la Lemuria, el continente Lemur, un continente que en otrora estuviera ubicado en el Océano Pacífico. Ahora, estos continentes, estos bloques continentales se van hundiendo, pero van saliendo y van emergiendo nuevos continentes. Por eso también uno de los mitos que tenemos que desterrar es, por ejemplo, el de la famosa Pangea, de los geólogos aún aferrados a su concepto de que la Tierra o la superficie de la corteza terrestre ha sido siempre la misma y ha sido simplemente, digamos, inamovible. Y bueno, se fueron separando, y es donde tenemos hoy los 5 continentes. Pero ese concepto realmente no se adecúa a las evidencias que se han encontrado de ver de que en las montañas más elevadas de las cordilleras, sea aquí en los Andes o en las otras cordilleras de otros continentes, donde se encuentra evidencias de que alguna vez, ¿no?, esto que hoy conocemos como tierra firme estuvo en las profundidades de los mares, porque hay restos de moluscos, restos marinos encontrados y que pues no tendrían explicación cómo llegaron hasta ahí. Y hay muchas evidencias de esas. Y si en estos momentos se iniciaran expediciones, por ejemplo, para buscar en el fondo del Océano Atlántico, seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas. Se han intentado en años anteriores, por ejemplo en España, cuando estaba el gobierno de Franco, se habían hecho, se proponían unos intentos para hacer cierta investigación en el fondo del Océano Atlántico. Debido a las cuestiones políticas y los momentos de la guerra civil en España, no se pudieron llevar a cabo, pero posiblemente haya seguramente algunas personas o grupos que de una forma privada hayan hecho investigaciones de las cuales todavía los resultados no las tenemos oficialmente. Lo cierto es que sí ha habido algunas por ahí fotografías, incluso personas que se dedican de manera particular a hacer esas expediciones en el fondo del mar,
y hay cosas que se han ido encontrando por lo menos como señales de que algo queda ahí, algo está sumergido, algo ha quedado en la profundidad de los océanos. Así que inicio, fin, ¿cuándo empezó la Atlántida? ¿Cuándo terminó la Atlántida? ¿Y cuándo empezamos nosotros? Bueno, se maneja en cierta relatividad. Hemos dado aproximadamente un tiempo, pero lo cierto es que eso ha sido siendo un proceso, ¿no?, paulatino, y pues se ha dado de poco en poco. ¿Qué tan, hablando un poco más de la Atlántida, porque es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué tan adelantados eran? O podemos decir, porque se plantean muchas cosas, ¿no? Se ha oído de que en una civilización que tenía mucha tecnología, mucho conocimiento, pero ¿qué tan adelantados han podido ser ellos, ¿no?, en su momento en relación a nosotros, ¿no? Bueno, interesante pregunta, porque de la Atlántida, por lo menos, ya hablemos de ciertos relatos también que han quedado, historias por ahí, que incluso algunas personas grandes, clarividentes, han podido ver a través de lo que se conoce como la memoria de la naturaleza, también conocido como los registros akáshicos. Y ciertamente cuando una persona, basado en esas facultades superiores, en esas facultades psíquicas, por una sensibilidad, por un desarrollo, o diríamos pues de esos sentidos ocultos, que los indostanes llaman los chakras, nos han hablado justamente de cómo fue la Atlántida, de cómo se desenvolvió esta civilización. Y ahí es donde nos cuentan que justamente esta civilización habría tenido un gran avance tecnológico, a tal punto que llegaron a construir naves que podían surcar el espacio, nuestro sistema solar. Hoy estamos todavía aventurados a la gran expedición del espacio, pero con mucha limitación, bien lo sabemos. Apenas estamos llegando a Marte y haciendo algunos intentos también por seguir indagando sobre la vida en nuestro sistema solar y en el cosmos. Pero los atlantes ya habrían logrado ese objetivo en aquel momento, de surcar el espacio y salir con naves tripuladas y conocer realmente la realidad de los mundos habitados del universo. También se conoce de que la Atlántida tuvo un gran avance en lo que es la medicina. Llegaron al punto incluso de poder hacer interesantes trasplantes, de poder mantener o alargar la vida en base a ciertos trasplantes de glándulas que pudieron manejar como la medicina más adelantada, más avanzada en su momento. Fueron capaces de construir verdaderos robots, ¿no?, que incluso eran animados por la fuerza elemental de la naturaleza, que lamentablemente con el tiempo degeneró ya en la decadencia de los atlantes, en su época oscura. Vamos a encontrar relatos de guerras que se habrían vivido también entre diferentes islas y reinos de la Atlántida, y ahí usando justamente estas máquinas, estos robots animados, repito, por la fuerza elemental de la naturaleza. De manera que la ciencia y la magia tenían una interesante vinculación, ¿no? Habían manejado muy perfectamente estas dos áreas, diríamos, de las posibilidades humanas. Encontramos también en la Atlántida ahí muchas construcciones en cuestión de arquitectura que se parecen bastante a las que hemos visto y vemos todavía en Egipto, de lo que se puede apreciar y ha quedado. Construcciones también monumentales como las de las pirámides de México. Es decir, ya había una arquitectura de ese estilo, así monumental, imponente. Una esfinge, por ejemplo, en Egipto, ya habría sido también un modelo traído desde la misma Atlántida. Por eso, si hablamos o quisiéramos comparar el avance, el progreso, o qué tan adelantados estuvieron ellos, ciertamente que comparados a nosotros, estuvieron muchísimo más adelantados, hablando pues en términos de civilización. Fue mucho más grandiosa su civilización, pero que, como decíamos, todo está sometido a los ciclos y a los procesos históricos de evolución y de involución. Llegó un momento en que la Atlántida también decayó y empezaron a haber abusos
de esas facultades de la ciencia, empezó a abusar de los prodigios de la medicina y entonces empezó también a mal utilizar lo que era el manejo de la magia. Los sacrificios se empezaron a dar también para aquel momento. Y todo esto fue llevando a que obviamente la Atlántida empezara ya en esa degeneración, en esa decadencia, a perder los valores, a perder los principios, y donde ha quedado precisamente como un relato que está en todos los pueblos, de que Dios castigó, los dioses castigaron a través de un diluvio, y esto reflejaría el momento en que los mares se alzaron en tremendas olas y terminaron pues hundiendo lo que para ese momento todavía quedaba como un bloque grande, como una isla continente, que terminó de ser hundida a través de un cataclismo, de un proceso geológico que cada cientos, miles de años se produce también y se va dando en nuestra Tierra. Bueno, obviamente estamos entendiendo de que existe un aspecto cíclico, ¿verdad? Así es un aspecto cíclico, repetitivo, evolución, involución. Está en la naturaleza y está también en los grupos humanos. Elvis, mira, hay varias cosas aquí importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que acabas de explicar en relación a esta sociedad o esta civilización grande, con ciertos conocimientos y prodigios, y que, bueno, para la fecha o para la época que estamos, tenemos esos indicios, ¿no? Que las pirámides, que si podemos decir que todos los pueblos han tenido el mismo conocimiento a razón de los cultos que se han rendido, pero ¿por qué? La pregunta sería un poco ingenua, ¿no? Pero ¿por qué alguno de esos vestigios tal vez todavía no se encuentran, ¿no? Por ejemplo, si han tenido alguna tecnología superior o algo, ¿por qué eso todavía no se ha podido encontrar, ubicar, o cómo se puede plantear sobre eso, ¿no? Sí, magnífico, Aleph. Hay evidencias que han ido saliendo, pero que también muchas veces la antropología, la arqueología ha callado sobre ellas o ha preferido pues sencillamente apartarlas, hacerlas a un lado, porque vendrían a cambiar prácticamente todo lo establecido, todo lo ya dicho sobre la supuesta historia del hombre y de la humanidad. Es por eso que cuando aparecen evidencias, lamentablemente hay una cierta presión, una coacción, y los científicos, los arqueólogos, los antropólogos callan muchas veces sobre estas cosas. No es que estemos hablando de una conspiración premeditada, donde se reúne un grupo de personas en una mesa y dicen, bueno, vamos a engañar al hombre o vamos a ocultarle la verdad de la historia. No tanto así, no lo veamos hoy que está de moda las conspiraciones y nos hemos vuelto muchos conspiranoides. No lo tomemos por ese lado, pero sin embargo sí hay cierta, diríamos, petrificación en las ideas y no se quiere dar pie, no se quiere ser flexible para un momento dado, como Moisés, romper las tablas y entonces decir, bueno, podemos también ver las cosas de otra manera. Cuando se habla del esquema simplista de que el hombre viene de un primate, que el hombre viene del mono, son esquemas que hemos ya establecido en nuestro concepto y muchas veces no quisiéramos salir de esos conceptos, no quisiéramos cambiarlos por otros conceptos nuevos o otras propuestas nuevas. Entonces, preferimos esa versión de que venimos de un primate, de un simio, o somos, como diría Darwin, que el hombre y el mono tienen un antecesor en común. ¿Por qué no más bien plantearlo desde el otro punto de vista? ¿No será que algunos primates han venido del hombre? Son resultados porque dicen las tradiciones de los registros de la memoria y la naturaleza de que ciertos tipos de primates y ciertos tipos de homínidos, es decir, que tienen la forma similar a la humana, habrían surgido de ciertos experimentos también hechos en la Atlántida, ¿no? Experimentos genéticos hechos donde se mezclaron humanos
con especies animales y trajeron como resultado degenerativo, obviamente, porque la Atlántida llegó o tuvo una época de decadencia y mal utilizaron la ciencia, el conocimiento, lo mal utilizaron, hicieron este tipo de creaciones o aberraciones y fueron haciendo algunos tipos, diríamos, de estos homínidos que la ciencia o la arqueología ha venido destapando y bueno, mostrándonos como en el supuesto proceso evolutivo de nosotros. Por ejemplo, hay muchas evidencias mencionadas por personas en el desierto de Gobi, en el oriente, que hablan que en ciertas épocas ven, cuando los vientos corren en una dirección, se han dejado ver aparatos como aparentemente naves enterradas en estos desiertos. Pero pasa el tiempo y nuevamente las arenas vuelven a cubrir estos aparatos. ¿No estarán ahí algunos de los, diríamos, artefactos que existieron en la Atlántida? ¿Por qué también no recordar las expediciones o los intentos de expedición que se hicieron en el fondo de los mares cerca a las islas del Caribe, entre Cuba, donde está el famoso Triángulo de las Bermudas, y entonces ciertos, diríamos, expedicionarios marinos entraron ahí y tomaron fotos y nos hablaron de haber encontrado como restos de una edificación, muros, piedras que no se sabe que no estuvieron o que por lo menos no habían culturas o civilizaciones tan avanzadas en las islas del Caribe. Entonces, ¿a quién pertenecen esos muros encontrados en el fondo, digamos, del mar Caribe y ya cerca al Océano Atlántico? Por eso, evidencias están ahí, muchas por ser descubiertas, muchas otras que ya se han encontrado, pero entonces la historia oficial, la ciencia oficial, no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Se prefiere guardar silencio sobre estas evidencias, eludirlas, evadirlas y quedarnos siempre pues con el esquema ya planteado de nuestra propia historia. Elvis, exactamente son, detalles que son parte de la historia y difícilmente se van a poder, tal vez, investigar, ¿no? Porque tendría que haber todo un grupo de científicos que busquen aquello. Pero alrededor de eso, por ejemplo, nosotros, ¿cómo una persona podría ir investigando este tipo de cosas? Y, bueno, no digamos en forma teórica, sino a través de qué medios se puede lograr tener una investigación alrededor de este tipo de cosas. Claro, estamos planteando esto porque esto es interesante por un lado, y por otro lado es que es la importancia que pueda tener que el hombre conozca su verdadero origen o se desentrañe ese gran misterio de dónde venimos, ¿no? Porque ese sería el punto de partida, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? Claro, nosotros podemos acceder a este conocimiento, a poder conocer estas realidades a través de lo que es lo que llamamos nosotros el autoconocimiento. Es decir, dentro del hombre, como lo decían los griegos antiguamente, está el conocimiento de todo el universo y de todos los dioses. Por eso la máxima del templo de Delfos decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ciertamente, las respuestas están y pueden encontrarse dentro del hombre. Así es que nosotros planteamos siempre, dentro de estos cursos, dentro de lo que es el conocimiento gnóstico, la posibilidad de que nos podamos ir disciplinando en lo que es, por ejemplo, la ciencia de la meditación, que es una de las técnicas de investigación que se maneja desde este enfoque gnóstico. La meditación puede llevarnos a descubrir estas grandes verdades. También hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de acceder a los registros akáshicos o la memoria de la naturaleza. Día llegará también en que la ciencia pueda acceder a estos registros a través de la descomposición del sonido, como ya lo han profetizado algunos sabios. Cuando pueda el hombre, cuando pueda la ciencia descomponer el sonido, el eco de la historia está en nuestra atmósfera en forma de sonido, y cuando éstas puedan ser descompuestas, se podrá ver en pantalla
Podremos verlo a manera de película, toda la historia de la humanidad, porque lo que estaremos logrando es justamente ver así directamente esa memoria que la naturaleza tiene. Entonces los medios existen, las formas están dadas a nuestro alcance para poder tener una experiencia directa de estos sucesos, una experiencia directa de estas realidades. Pero mientras tanto también nos corresponde ser lo suficientemente críticos y estar abierto a todas las posibilidades. Es importante que nosotros empecemos a plantearnos y replantearnos lo que hasta ahora habíamos aceptado como cierto. Vamos a adentrarnos también al estudio, a la investigación, a un estudio de culturas comparadas, empezar a ver realmente dentro de esos monolitos, papiros, símbolos, gráficos, jeroglifos, qué es, pues diríamos, cuál es el significado y cuáles son las grandes verdades que nos han querido legar y transmitir también los hombres o la humanidad en un pasado. Necesitamos encontrar la clave para poder descifrar esos jeroglifos, para poder descifrar esos símbolos arcaicos, y esa clave reside dentro de nosotros mismos. Por eso siempre la invitación a nuestros amigos a entrar en este viaje del autoconocimiento, que nos va a llevar definitivamente a encontrar estas respuestas. Elvis, mira, es importante lo que nos estás planteando, ¿no? Porque te preguntaba cómo podemos hacer, y obviamente está dentro de una, digamos, una experiencia personal, la forma de ir entendiendo las cosas, porque podemos leer un libro o incluso podemos escuchar una conferencia, un audio, o este programa también, pero eso quedaría tal vez como una teoría más, o un concepto, una idea más. Y bueno, el planteamiento de las prácticas, de la experiencia es importante, ¿no? Básicamente, ¿no? Elvis, ya estamos casi recta final, estamos llegando al final de nuestro programa Saber Vivir, pero está muy nutrida la información que nos estás planteando, Elvis. Hay unos detalles que, van a quedar tal vez todavía inconclusos para desarrollar, y ya habrá algún momento para seguir planteando esto. Ahora, en relación a todo esto, que es una sociedad en donde nosotros vivimos, y actualmente lo que se está viviendo tal vez está muy alejado, muy distanciado de lo que realmente el hombre es, ¿no? O las civilizaciones en antaño fueron, ¿no? ¿Habrá alguna forma, algún método, o se podrá realmente retomar, como se plantea muchas veces, ¿no? Tal vez con conciencia, esos niveles que en otrora tal vez el hombre en su momento tuvo? Interesante pregunta, Aleph. Y como dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de todos los males que hoy prácticamente como flagelos, como plagas, están, ¿no? Castigando a la humanidad, hoy nos encontramos en una situación muy difícil. Miren, nada menos que una crisis sanitaria, con la pandemia, con nuevas enfermedades desconocidas, y que no tenemos aún los medios, la forma de poder, remediar aquello, de poder encontrar una solución. Esto nos está hablando pues de momentos críticos actuales, momentos decisivos, donde tenemos que nosotros tomar una decisión, tomar una resolución para realmente cuestionarnos sobre la razón de ser de nosotros, sobre cuestionarnos sobre el sentido de la vida, el propósito, cuál es realmente el proyecto que tiene el universo con cada uno de nosotros, hacia dónde vamos. Ya al inicio también lo decías, nos preguntamos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, por qué hemos llegado hasta aquí, por qué, cuál es entonces lo que está detrás de lo que no se ve, qué es lo que está, dirigiendo todo este desarrollo humano, cultural, el desarrollo cósmico, universal, con tantos mundos y mundos, estrellas, galaxias y universos que son infinitos. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Realmente hay un respaldo que esté siendo la razón o el motivo para que todo esto exista? ¿O es que acaso vamos a quedarnos sencillamente con aquella
conclusión materialista y simplista de que todo esto es resultado de la casualidad, que el nitrógeno, que los elementos, que ciertos gases en un momento dado en el espacio hicieron un Big Bang y que el universo salió por suerte, por el fortuito y por la casualidad, y que entonces el hombre también ha venido siendo un resultado evolutivo de ciertas especies que decidieron erguirse, ponerse de pie para coger un fruto, y que entonces el cerebro empezó a crecer y que hoy somos lo que somos por la casualidad, por el azar, por la suerte. El hombre tiene una naturaleza que esté más allá también de la forma, de la anatomía, de lo biológico. ¿Hay algo que anteceda a la materia? Es lógico, mis estimados amigos que nos escuchan en Radio Bienestar, que nosotros no podemos caer en el absurdo de ver la vida pues simplemente en lo superficial de lo que ella se ve. No podemos nosotros considerar una mecánica sin mecánicos. No podemos nosotros considerar un universo tan perfecto, tan organizado, y un ser humano también, y todas las especies en su perfección, si es que no hay unos principios directrices, si es que no hay unos principios inteligentes. Es lógico que tampoco aceptamos la creación espontánea, también lamentablemente propuesta por la fe religiosa o dogmática, donde se cree de que el hombre fue hecho instantáneamente, así en un momento dado, porque es lógico que ha habido todo un proceso, pero lo que sí estamos de acuerdo es que hay principios divinos, que hay principios inteligentes, que hay una realidad espiritual, hay una realidad conscientiva, hay una realidad divina que precede y respalda a la materia, a todo lo conocido. Y esa es la realidad a la que nosotros tenemos que acceder tarde o temprano. Esa es la realidad a la cual tenemos que despertar hoy, porque si no el tiempo se nos va yendo, la vida se nos va agotando y finalmente estamos llegando a una convulsión, a una crisis mundial donde no sabemos para dónde ir. Y realmente sería lamentable que el ser humano se vaya de este mundo, se retire de este escenario sin haber entonces encontrado el motivo, la razón de su existencia. Vale la pena, querido amigo que nos estás escuchando, que realmente nos propongamos a dirigir nuestra atención hacia adentro de nosotros, a cambiar nuestra posición, nuestro ángulo, el panorama con el cual estamos viendo todo, y empezar entonces a redireccionarlo hacia adentro de nosotros, para encontrarnos con estas grandes verdades a lo que los griegos en su momento le llamaron gnosis, ese conocimiento divino, conocimiento superior, conocimiento trascendental, porque trasciende todas las teorías, está más allá de las creencias, de las suposiciones, de las hipótesis, porque solamente nos busca o nos invita a alcanzar la verdad, el conocimiento de todas las cosas. Para cumplir la máxima, que nos lo dijo también el Cristo hace 2000 años, buscad la verdad, que ella os hará libres. Seamos libres y empecemos a buscar esa verdad dentro de nosotros. Elvis, muchas gracias a ti. Muy interesante, Elvis. Hemos tenido un tema muy importante que hemos hablado con nuestro instructor de la cultura gnóstica. Y bueno, ya estamos en el final del programa. Elvis, muchas gracias por estar con nosotros, por participar de Saber Vivir. Y te estaremos invitando en otra ocasión también para participar, de hablar de otros temas también de distinta índole. Conmigo también, yo me voy despidiendo con ustedes, muchachos, y con todos los que nos escuchan a través de los medios digitales y a través de Radio Bienestar. Nos pueden, si tienen interés de conocer un poco más de la cultura gnóstica, nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, que tenemos un fanpage que es Gnosis Perú, y también a través del YouTube, que es como Gnosis Perú, y nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.gnosisperú.org. Conmigo nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir, programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.